entro a la segunda parte. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que el teletrabajo y que la crisis y la pandemia han incentivado de manera exponencial en todo el mundo? Bueno, entonces, el teletrabajo significa un cambio importante en el proceso de trabajo, que yo les había dicho que es la variable más importante para entender las transformaciones del trabajo. La pandemia, de alguna manera, va a ser durante mucho tiempo objeto de investigación. Bueno, porque va a durar mucho y de alguna manera tiene rebrotes, ¿no? Bueno, la difusión básicamente interrumpió las cadenas globales de valor y la producción. Es decir, que el coronavirus impactó primero en China. China dejó de producir básicamente muchos productos que eran lo que necesitaba la industria del mundo para poder armar, ensamblar, y básicamente el mundo entero entró en recesión, básicamente como consecuencia de un bichito que afectó primero a los chinos. Eso ya redujo el comercio mundial y va a acarrear esta crisis económica del cual solamente en algunos años vamos a comenzar a salir. De modo que preparémonos para esto que se viene. Pero después va a ocurrir eso después que haya una gran recesión y una fuerte caída del Producto Bruto y del comercio mundial. Estaba leyendo en la CEPAL hoy a la mañana que ya Estados Unidos este año la caída va a ser por lo menos del 5 o 7% de su Producto Bruto Interno. Y que el año que viene, si las cosas remontan de alguna manera, el crecimiento va a ser 2%. Es decir, que van a quedar 3% abajo del año 2019. ¿Entienden? Bueno, entonces, para Argentina, los cálculos dicen que la caída del producto va a ser de más o menos 10%. Es decir, más que la crisis del 2001. Wow. Piensen ustedes que entonces la pandemia va a desatar esa crisis del capitalismo que estaba un poco larvada. Bueno, entonces, esto, de vuelta, nos mostró la pandemia, nos explicó cuáles son las cosas que son esenciales, los bienes esenciales, ¿no? Y esto son las que permiten satisfacer las necesidades para la vida. Y también, digamos, aparece claro que hay otras necesidades que no son tan esenciales, vinculadas con el consumo ostentatorio, la sociedad de consumo, ¿no? Que de alguna manera en el capitalismo se estimula para que se cree la demanda y por lo tanto para que haya más producción y por lo tanto más tasa de ganancia. Entonces, ahora nos vamos a centrar en el teletrabajo, porque se desarrolla en la crisis y es una forma para no interrumpir la producción. Pero básicamente es algo que tiene una lógica, no es por azar que aparece el teletrabajo. Entonces, y que un árbol no nos esconda el bosque. Bueno, definiciones de alguna manera bueno, entonces, en el teletrabajo hay ganadores y perdedores, ¿no? Pues las empresas recurren, le llaman eufemísticamente el home office, y aceleraron los planes para incorporar nuevas tecnologías para no interrumpir las actividades, y eso va a permitir mantener un porcentaje considerable de sus trabajadores que ahora operan a distancia. Está viendo en estadística, en Estados Unidos, en este momento, básicamente casi la mitad de los trabajadores en el sector servicios está trabajando a distancia. Y eso permite para los empresarios reducir los costos, ¿no? Que seamos conscientes de que por qué en el capitalismo se estimula el teletrabajo, es para reducir los costos y tener más flexibilidad en la organización del trabajo. Permite reducir los costos fijos, los costos de alquileres, ya no se necesitan locales muy amplios, menos problemas de mantenimiento, porque muchos locales no van a estar utilizados, menos gasto en servicios de limpieza, correo postal, pero va a aumentar el e-comercio en las oficinas de correo. Fui el otro día a una oficina de correo, bueno, primero no hay correo aéreo, de modo que nadie puede mandar cartas al exterior, pero estaba la oficina llena de paquetes. Digo, ¿qué le pasó? No, que ahora hacemos e-commerce. La reducción de los costos variables. ¿Por qué? Porque se reduce la cantidad de personal, tanto directo como de supervisión. Si hacemos las cuentas, el teletrabajo permite reducir el personal, porque se logró una economía de tiempo. Aumentó la productividad, porque de hecho la duración de la jornada
es un hecho y se hace por lo general sin pagar horas extras. Y debido a ese aislamiento físico, se redujo el tiempo destinado habitualmente para conversar amigablemente con los colegas. Por eso muchos empresarios prefieren el teletrabajo. El trabajo se intensificó y no siempre se pagan las horas extras. Disminuyeron las llegadas tardes, no tiene sentido, y también los días de licencia por enfermedad. El consumo de los servicios públicos que estaban a cargo de la empresa ahora quedaron a cargo de los trabajadores. Electricidad, luz, agua, calefacción. Se dan cuenta que es un negocio redondo el teletrabajo. Permite reducir los costos fijos y los costos variables. Y a los trabajadores se les permite entonces trabajar a distancia, redujo el tiempo de transporte y los costos no solo para la comida, sino también para el aseo personal y la vestimenta, y esto es muy valorado porque permitió a los minusválidos y a las mamás con niños de corta edad cuidarlos y trabajar sin salir de su casa. ¿No? Que hay trabajadores que están contentos con el teletrabajo. Pero básicamente muchas de estas tareas estratégicas para las empresas se van a hacer dentro de los domicilios, generando un comportamiento aislado, es decir, se aísla el trabajador, pero va a estar sujeto a vigilancia y control por medios electrónicos. Es decir, lo central del capitalismo, la vigilancia y el control sobre los trabajadores, pero ahora se puede hacer sin la presencia del supervisor o del jefe en la oficina. Son medios electrónicos. Y en este momento los empresarios saben perfectamente cuántas cosas hace su teletrabajador y a veces le pueden poner un mecanismo electrónico de tipo Zoom o cosas por el estilo y se pueden dar instalando, le pueden decir que instale el Zoom y se van a dar cuenta cuándo están trabajando y cuándo no están trabajando. Entonces, el trabajo ahora es más intenso que antes y no cualquiera es aceptado como teletrabajador, porque básicamente estas tareas que tienen que realizarse en los domicilios, en un trabajo individual, va a estar sujeto a la vigilancia y el control por esos medios electrónicos. Y eso deja en inferioridad de condiciones al trabajador frente a los empleadores y debilita, seguro, la acción conjunta por parte de los sindicatos. De modo que cuando se instala el teletrabajo, los empresarios están pensando también que esa es una forma de debilitar la organización sindical. Y la prevención, de alguna manera, de los accidentes de trabajo que pueden ocurrir en las viviendas cuando se está trabajando, las ART no los cubren y es fuente de litigio. Digo, ¿cómo es que es un accidente de trabajo que estaba en la casa? Básicamente da lugar a litigio por todo el mundo, pero también de alguna manera genera un sufrimiento de tipo psíquico y mental, ¿no? Primero, las restricciones que tiene el trabajador en su margen de autonomía y de control. Es decir, que el que está teletrabajando no está totalmente libre y autónomo. Es decir, su margen de autonomía está reducido porque tiene que hacer algo en un tiempo dado y hay incertidumbre e inseguridad en cuanto a la continuidad de la relación salarial. A menudo, por lo menos mi experiencia, es que a varios teletrabajadores, digamos, había un momento difícil de la empresa, no sabía si iban a continuar o no, le sugirieron que pidiera un retiro voluntario y lo contrataban como monotributistas y autónomos, diciéndole que iban a ser empresarios, una empresa, yo sociedad anónima. Entonces, iban a ganar más porque iban a cobrar en función del rendimiento, pero esa empresa se quedó sin trabajadores con un contrato por tiempo indeterminado. Es decir, que es mucho más fácil cesar la relación salarial. Entonces, básicamente hay problemas pendientes. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa en cuanto a la provisión y mantenimiento de los dispositivos electrónicos? El PC, las impresoras. Muchos de los teletrabajadores que yo conozco trabajan en su PC y utilizan su impresora. Y el software y el antivirus, bueno, a veces se lo da la empresa, pero normalmente o lo pueden descargar gratis. Bueno, el extintor de incendio, el botiquín, la mesa y la silla ergonómica, no cualquier silla, los teléfonos celulares requeridos, los seguros contra robo y rotura de los equipos, ¿quién asume ese costo?
el pago del consumo de los servicios públicos utilizados. Básicamente queda en manos del trabajador. Y eventualmente el alquiler de una parte del local, porque el trabajador está aportando su domicilio, por el cual o es propietario pero tiene que mantenerlo, o lo está alquilando. Bueno, básicamente todo eso está todavía sin fijarse. Bueno, entonces, como todos los trabajadores no tienen la misma capacidad de resistencia y de adaptación, en la negociación colectiva habría que dejar de una manera explícita los derechos a la desconexión. Es decir, que se fija una jornada de trabajo, cuando se cumple la jornada de trabajo, el trabajador se desconecta para no tener que recibir más llamadas o tener que hacer otras tareas. Y por otra parte, habría que prever la reversión, es decir, la posibilidad de volver a trabajar en la oficina, en permanencia o periódicamente, porque el trabajador necesita esa relación con sus compañeros de trabajo. Entonces, para el teletrabajador es muy difícil controlar su tiempo de trabajo. Y los trabajadores se sienten presionados o superan voluntariamente la jornada máxima legal de trabajo, y cuando es necesario para cumplir los objetivos, tengo teletrabajadores en la familia, siguen trabajando de noche, en los fines de semana y en los feriados. Entonces aumenta la duración y la intensidad del trabajo, pero a menudo no se pagan esas horas extras, ni se respeta el tiempo, ni los días no laborables para permitir la recuperación de la fatiga. Bueno, vamos a la tercera.